Muy buenos días, querida audiencia de Radio Mapa. Mi nombre es Juan José Rivas y agradecemos que estén sintonizando el capítulo número 5 de Contrastes, Acción y Crítica para el Presente, programa de entrevistas que promueve el pensamiento crítico y la comprensión de los problemas hondos de la sociedad. El título del capítulo de hoy es Política venezolana y renta petrolera. Como ya es mundialmente sabido, el año 2026 partió marcado por la impactante noticia de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno norteamericano, tras bombardear algunos puntos militares en diversas ciudades de ese país. Este suceso causó expectaciones en los millones de migrantes venezolanos esparcidos en América Latina y otros puntos del globo, como el fin de una dictadura que los había obligado a irse de su país debido a una extensa crisis económica. Pero sin embargo, las declaraciones del presidente Donald Trump pusieron en duda los plazos de extensión de una reforma política, priorizando su verdadero interés, el control de la producción y exportaciones del petróleo. Mediante la amenaza militar en el Caribe a toda la cúpula chavista y al territorio venezolano. Aún quedan dudas de qué tan fuerte y real es el control que ejerce Estados Unidos sobre estos políticos y su dirección, aunque se han anunciado acuerdos por exportaciones de petróleo y liberación de presos políticos. Respecto a lo primero, es importante destacar que los 50 millones de barriles de petróleo que negoció Trump con Venezuela estos días equivale alrededor al 14% de la producción petrolera anual de ese país y apenas un 1% del petróleo que produce Estados Unidos, si en ambos casos tomamos como referencia el año 2024. Todo este contexto abre muchas preguntas respecto al futuro de Venezuela, considerando que la relación de la revolución bolivariana con Estados Unidos ha sido más bien veleidosa respecto al comercio de petróleo, considerando que estos últimos fueron los que inicialmente bloquearon el comercio con ellos, llevando a fortalecer su relación con los BRICS, tanto económica como geopolíticamente. Aunque esto último también acaba de quedar en vilo respecto a los sucesos ya mencionados. Cierto progresismo, por su parte, ha decretado que esta acción es la muerte total del derecho internacional, ignorando lo que ya había venido sucediendo en Palestina, Siria, muchos países de África y otros conflictos que en realidad nunca respetaron el derecho internacional, ni siquiera en la Guerra Fría, digamos. En lo personal, yo considero que esa sensación de que ha empezado algo completamente nuevo con esta intervención, al menos en Sudamérica, pasa porque se crea un nuevo capítulo en nuestra propia historia geopolítica en el cual eh, los políticos están actuando, de los distintos países están actuando mucho más claramente orientados por los intereses dictaminados por las grandes potencias occidentales, digamos, manifestados por la irrupción de lo que se ha denominado, comillas, la ultraderecha, pero que en ningún caso se agota en ese sector político. Yo creo que en Chile también tenemos harto conocimiento de cómo eh, los políticos progresistas también han actuado bastante alineados con los intereses de Estados Unidos. Digamos. Es por esto que es importante entender las determinaciones de esta nueva política, si es que es nueva, entendiendo el proceso histórico con una perspectiva de totalidad que nos permita despejar tanta como futurología o análisis contingente y que nos permita entender el impacto real de lo que ha sucedido, así como también volver a poner en reflexión y perspectiva la crisis venezolana de manera científica y rigurosa. Digamos. Es por esto que hemos invitado a este capítulo de Contrastes a Manuel Cacique, doctorando de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y Juan Kornblit, doctor en Historia y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Ambos han desarrollado extensas investigaciones del problema de la renta de la tierra en América Latina y Venezuela en su relación con la lucha de clases. Así que, bueno, bienvenidos Manuel, bienvenido Juan. Estamos muy contentos de que puedan participar de este nuevo capítulo de Contrastes. Mi primera pregunta, digamos, para empezar a abrir la conversación, agradeciendo su asistencia, es empezar, digamos, una pregunta que es quizás media obvia, pero no por eso menos compleja. Digamos, ¿por qué ustedes consideran que la renta petrolera como, es un eje importante para entender los ciclos políticos en Venezuela, especialmente pensando en los últimos 20 años, digamos? Ahí, Manuel, Juan, no sé quién O quiere sea, partir arranca Manuel y con después. esa pequeña provocación, digamos. Ya. Eh, bueno, eh, yo algunas ideas como fundamentales de por qué le damos importancia a esto. Eh, en, en principio, Venezuela no se integra a la División Internacional del Trabajo de una manera clásica, se integra específicamente como productor petrolero. ¿Y qué pasa? Cuando tú produces y vendes petróleo en el mercado mundial, por el hecho de que ese producto, esa mercancía, se encuentra en su producción,
con una propiedad monopolizada por el Estado, que es la propiedad privada de la tierra, y que el capital no tiene forma de avanzar sobre este tipo de propiedad privada, en la venta de ese petróleo, en su precio aparece un componente de plusvalor extraordinario, que es lo que nosotros denominamos renta de la tierra. Y lo que pasa, por eso, es que cuando Venezuela vende este petróleo, apropia una cantidad de plusvalor extraordinario que resta del plusvalor general, del pozo general de plusvalía en el mercado mundial, y que por lo tanto el capital tiene que encontrar formas de reapropiar ese plusvalor que pierde por la compra-venta de esta mercancía. Y esa disputa, por apropiar y reapropiar ese plusvalor extraordinario, esa renta de la tierra, es la disputa que dinamiza las formas políticas que va tomando el proceso de acumulación en Venezuela. Es decir, la renta de la tierra es el fundamento sobre el cual Venezuela, como un fragmento del proceso de acumulación mundial, realiza su proceso de acumulación. No sé si Juan quiere agregar algo. Sí, digamos, cuando miramos en general América del Sur y América Latina, y también otros países como los países árabes o lo que en general se conoce en gran parte del tercer mundo, aparece esta particularidad de los países que exportan materias primas. Y en general ha sido muy estudiado y hay una relación muy intensa entre la relación entre las potencias interviniendo de alguna forma política y los países exportadores de materias primas. De hecho, comienzan en su origen histórico como colonias, se producen procesos de independencia y luego aparece una discusión en torno a qué tipo de relación se establece. Dado que los países que exportan materias primas en general no han logrado avanzar en un proceso de industrialización más allá de ciertas capacidades que han incorporado, con lo que se conoce como sustitución de importaciones, no logran estar en lo que sería la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas, sino logran la tecnología de punta, aparece un contraste fuerte entre los países productores de materias primas y los llamados países clásicos o países centrales o imperialistas. El punto que me parece importante de lo que planteaba Manuel en relación a que Venezuela se especializó en petróleo y esto implica una ganancia extraordinaria, es que esto pone en discusión algunas miradas tradicionales que tratan de explicar desde la teoría de la dependencia o desde el imperialismo, que suponen simplemente una sangría de riqueza desde el país exportador de materias primas hacia el centro. Pero esa sangría que aparece bajo la forma de extractivismo, saqueo, intercambio desigual, en las teorías que tratan de explicar esto, no nos hace ver que hay una masa de riqueza que entra y que hace que en estos espacios nacionales una riqueza extraordinaria, más allá de lo normal, porque no es solo la ganancia para que se reproduzca el capital y se paguen salarios, sino que al tener condiciones de producción diferenciales, es decir, algo no producido por el trabajo humano o no reproducible por el trabajo humano, que es tener petróleo, hace que exista una masa de riqueza extraordinaria que ingresa a estos espacios nacionales, que, como decía Manuel, pierdan los países que importan estas materias primas, que en su mayor parte son estos países llamados centrales o imperialistas, pero no se van a quedar de brazos cruzados e intenten recuperarlo. Pero lejos de ser una relación unidireccional de simple saqueo, se produce una tensión donde ingresa una masa de riqueza y se la busca recuperar. E históricamente eso da una relación política conflictiva, tanto en el interior de cada uno de estos países, entre las propias clases sociales, las propias burguesías, como con las potencias que pierden algo y buscan recuperar. Pero al perder algo, también se produce una competencia entre ellas por apropiarse de eso que perdieron. No es solo Estados Unidos, hay una competencia entre las diferentes potencias que importan. Básicamente puede haber sido un conflicto entre Europa y Estados Unidos, en donde esa relación es conflictiva. Entonces, para entender la Venezuela actual, hay que entender que no es simplemente un saqueo, hay una masa de riqueza disputable, eso engendró un proceso nacional particular, pero además lleva una disputa internacional por recuperar esa renta, que es en parte lo que estamos viendo ahora. Otra particularidad de qué pasa con estos países que se reproducen a través de la renta de la tierra
pero que es una particularidad que uno ve muy evidentemente en el petróleo, es que porque esta propiedad, este monopolio de la tierra está generalmente, con sus excepciones grandes, como por ejemplo Estados Unidos, pero está en general en el mundo, en manos de diferentes estados nacionales, la forma de ejercer ese monopolio es indistinguible de la soberanía. O sea, aparece la soberanía nacional como la forma de ejercer la propiedad privada de la tierra frente al mercado mundial. Y cuando aparecen crisis o aparecen cambios técnicos profundos en el proceso productivo que requieren transformaciones en qué tierras, particularmente petroleras, entran y salen de producción, el capital necesita de alguna manera, para poder regular eso, romper con la soberanía, o sea, vulnerar la soberanía nacional, porque es la forma de pasar por encima de esta propiedad privada de la tierra que es ejercida como monopolio estatal. Claro. Sí, ya, eso me parece súper importante. O sea, ya, para seguir, digamos, la conversación, ahí ustedes cómo ven, digamos, de esta encuadre como teórico que ustedes están haciendo, digamos, y especificando ya algunas cosas de Venezuela, ¿podrían describirnos algunos, como, digamos, cuáles son las claves que hay que entender para entender el auge y declive económico y social, digamos, que significó el proceso que se podría denominar revolución bolivariana o ascenso del chavismo? Y me refiero, digamos, como a ciertos datos, hitos, decisiones políticas y económicas que estén dando cuenta un poco de aquello que están describiendo ahora, que, digamos, yo creo que describe bastante bien la situación actual o sea, lo que pasó, digamos, en estas últimas semanas de lo que hizo Donald Trump. Pero igual me gustaría como ver, digamos, cómo observan ustedes el hecho de que el chavismo finalmente haya tenido un proceso de auge de riqueza muy importante que permitió ciertos avances sociales, pero que de alguna forma se fueron retrocediendo considerablemente después, especialmente en los últimos años de vida de Chávez y después con el ascenso de Maduro, que digamos su gobierno da la impresión de que principalmente ha tenido que administrar la crisis, digamos. Sí, ahí no sé. Bueno, yo creo que lo primero que hay que dar cuenta del chavismo es que esta imagen que tuvo el chavismo como referencia internacional oscurece y mistifica sus orígenes y las razones por las cuales el movimiento del chavismo se formó en los 90. El chavismo, digamos que uno tiene varias etapas, varias formas, y que van profundamente ligada a qué estaba pasando en Venezuela como proceso de acumulación nacional. Uno lo primero que tiene que decir es que el chavismo emerge como proceso político, como una forma de la crisis del proceso de acumulación de Venezuela, como una forma de la crisis de la renta. Aparece en los 90, aparece a principios de los 90 como un movimiento que en un momento de crisis, de baja renta de la tierra, pone en tensión toda esta estructura que se había armado por parte de los capitales que operan dentro de Venezuela, tanto fragmentos del capital internacional, del capital mundial, que operan dentro de Venezuela, como capitales propiamente de Venezuela, que disputan renta, pero que, como decía Juan, están lejos de la productividad del trabajo normal y por lo tanto, al carecer de renta, entra en crisis y ahí irrumpe el chavismo como movimiento. ¿Qué pasa? Que por distintas razones, bueno, pero principalmente por el auge de China como potencia manufacturera mundial, pocos años después de que el chavismo llega al poder, ocurre un boom petrolero que va a terminar elevando los precios a niveles máximos históricos, los precios del petróleo a niveles máximos históricos. Y eso transforma cualitativamente la forma política en la que el chavismo se va desarrollando. De repente tú venías de un chavismo muy nacionalista, muy con ideas de revolución bolivariana, muy con ideas de que los referentes eran, bueno, mitos nacionales alrededor de Bolívar, de Ezequiel Zamora, etcétera, y de repente con el auge petrolero tienes un chavismo que
se volvió socialista, abiertamente socialista, y tienes a Chávez hablando de socialismo del siglo XXI, de socialismo comunitario y de todas estas cosas, y uno no puede simplemente cindir esas dos cosas y no darse cuenta que allí lo que está pasando es una capacidad por la necesidad de poner en producción más tierras y de un aumento en la demanda petrolera mundial, una mayor capacidad de este ejercicio que hablábamos del Estado, de esta propiedad privada, bajo la forma de un nacionalismo socialista con el auge del boom petrolero. Y eso genera varias transformaciones importantes en el proceso de acumulación venezolana. En varios trabajos que hemos hecho con Juan, lo que uno termina viendo, y con otros compañeros, lo que uno termina viendo es que empiezan a ocurrir cosas en cuanto a cómo se apropia y se reapropia la renta petrolera en Venezuela. Y una de las cosas más interesantes como para discutir es que históricamente, por lo menos desde los 60, en el periodo llamado punto fijista, en el periodo de la democracia bipartidista venezolana, la renta petrolera tenía un componente de apropiación por parte, lo que nosotros llamamos apropiación primaria, es decir, por parte de los capitales petroleros, un componente importante de la renta se apropiaba por esa vía, o sea, se la quedaba el capital petrolero. Capital petrolero que en el caso de Venezuela a partir del 76 es nacional, ¿no? Claro. Pero con el chavismo eso empieza a transformarse y cada vez más, hasta tal punto que inclusive para los años más cercanos a la crisis, el capital petrolero empieza no solo a ceder renta, sino a ceder directamente ganancia. Son otros lo que termina apropiándose de la magnitud total de esa renta. Es decir, una de las principales transformaciones que uno ve en este proceso, en el chavismo, es que el chavismo empieza a ampliar los mecanismos, particularmente ampliar la sobrevaluación de la moneda, y a través de ese mecanismo empieza a hacer que los capitales petroleros que operan en Venezuela pierdan cada vez más renta y que la termina apropiando otros sujetos. ¿Y quiénes son estos otros sujetos? Bueno, básicamente el capital no petrolero. Pero ese capital no petrolero también sufre una transformación. Y esa transformación no es sui generis del chavismo, sino que viene del proceso justamente que venía ocurriendo en los 90, que es el agotamiento de la ICI, es el agotamiento de la sustitución de importaciones. Ese proceso no se detuvo con el chavismo, sino que fue ampliado y reestructurado vía el chavismo. Entonces, mientras que la apropiación secundaria tradicional que se venía dando, como en otros países de Latinoamérica, era a través de la ICI, era a través de financiar estos capitales poco productivos, aquí empiezan a ser desmantelados con el chavismo, esos capitales no productivos, y empiezan a ganar otros sectores, particularmente el capital comercial y el capital financiero. Y ese proceso también va a ir marcando la capacidad de la oposición venezolana, la oposición al chavismo, que se nuclea atrás de estos capitales tradicionales, estos capitales ICI, para hacerle frente al chavismo. Va generando cierta debilidad y cierta incapacidad de poder enfrentar, bueno, estas transformaciones, precisamente porque van desapareciendo el núcleo que los había conformado en un primer lugar después de la caída de Marcos Pérez Jiménez en el 58. Una cosa que me parece interesante destacar es en esta cuestión del carácter socialista del chavismo, ¿no? En este giro discursivo de un nacionalismo a un nacionalismo socialista, un socialismo del siglo XXI. Un elemento clave es la presencia del Estado, ¿no? Después de los años 90, del neoliberalismo, el auge del neoliberalismo en América Latina, de privatizaciones, incluso una privatización parcial de PDVSA que había ocurrido durante las décadas del 90. Chávez no arranca con este discurso, como señalaba Manuel. De hecho, uno puede buscar y rastrear a un Chávez ganando las elecciones vestido de traje y hablando de la tercera vía y viajando por Europa.
Y es recién con la crisis del 2001 y con el paro petrolero y con digamos, las transformaciones que se van dando donde la renta petrolera empieza de vuelta a ser central, o sea, siempre fue central, pero empieza a crecer y empieza a permitir que el Estado juegue un rol central, hay un cambio, ¿no? Se saca el traje y se pone el traje militar. Ese cambio estético implica un cambio político en términos de ya no tiene que ir a buscar que le presten plata y ya no tiene que ir a buscar inversores, sino que ahora se presenta con una masa de riqueza, como hablábamos antes, la renta petrolera es un ingreso, no es solo saqueo, pero es un ingreso que genera una nueva disputa. En esa centralidad del Estado, socialismo se asocia a Estado, pero cuando vamos a mirar esa centralidad del Estado, el Estado no deja de ser el Estado capitalista, y eso que se plantea como socialista es una administración centralizada a través del Estado de los negocios capitalistas. Se empieza a regular el tipo de cambio, se empieza a regular los subsidios a empresas, se regula la rentabilidad de la empresa petrolera y el precio del combustible en el mercado interno, pero todo eso que pone al Estado como un sujeto no deja de ser una forma mediante la cual el capital apropia esta renta petrolera. Y en ese mecanismo, cuando se habla de socialismo, en general asociado a la Unión Soviética y asociado a procesos de expansión nacional, hay una mirada de un socialismo asociado o vinculado a un desarrollo de la capacidad productiva. Y ese es como el socialismo del siglo XX. Pero el socialismo del siglo XXI viene ante la impotencia de la capacidad de desarrollar ese aparato productivo. De hecho, todos los intentos de industrialización durante el chavismo fracasan. Se hacen asociaciones para incorporar maquinaria que fracasan, los impulsos a la industria fracasan. Fracasan porque ya esa forma de apropiar la renta a través de la industria con baja productividad, era tan grande la brecha que había en Venezuela, la distancia que había de Venezuela en la producción industrial con el resto de los países, que ya era insostenible. Digo, para que se den una idea, digamos, las peores plantas automotrices del mundo estaban en Venezuela, ¿no? Había producción automotriz, a diferencia de muchos países que ya la habían abandonado en la década del 80 y la década del 90, todavía había industria automotriz, pero era lo último de la productividad del trabajo. Con el fin de esa producción, lo que empieza el Estado se vincula en forma directa a la población a través de la clase obrera, a través del empleo público, de los planes sociales, de las comunas, de una serie de mecanismos de transferencia directa que son presentados como un socialismo, pero no vinculado a la producción, sino vinculado al poder político, al asambleísmo, a lo comunitario, pero desde un Estado centralizado y con un fuerte apoyo militar, ¿no? Es un doble discurso puesto, pero que va de la mano. Es decir, el control estatal para fortalecer una apropiación de la renta, pero que no está potenciando la producción. Entonces, eso en el momento de auge petrolero podía dar un montón de aumento de mejores condiciones de vida, de mejorar las condiciones sociales, pero no tenía ningún tipo de contraparte en una producción que crecía. Por lo contrario, iba cayendo. Uno de nuestros estudios mostraba que sin la renta petrolera, en muchos países, sin la renta, uno tiene que cae la rentabilidad. Si sin la apropiación de renta a través del tipo de cambio, de subsidios, las empresas les cae la rentabilidad. En Venezuela ya se podía ver que si uno quitaba la renta, daban todas pérdidas. O sea, estaban quebrados. El aparato productivo durante el chavismo estaba quebrado y todo ese proceso de expropiese, nacionalícese, no era un proceso de potenciar, centralizar la producción, coordinarla, planificarla en pos de un desarrollo de la capacidad productiva, sino que era el proceso de crisis que se enmascaraba detrás de que a través del libre comercio se importaban productos baratos, crecía el consumo, pero que todo eso ya tenía contenido lo que vino después. Sí. Antes de pasar un poco a la etapa siguiente, o sea, encontré bien interesante lo que señalan porque en general una crítica que se ha hecho desde ciertos sectores de la izquierda, precisamente al proceso bolivariano y a los distintos procesos como centralización de la renta en América Latina, es que se dice que no se utilizó esa riqueza en el fondo para crear industria manufacturera, producir valor agregado, como dicen también algunos economistas más de moda, etcétera. Y ustedes señalan que en el fondo sí hubo un intento inicial de, digamos, continuar la ICI, pero que en el fondo ya era un proceso de subsidios que no era sostenible, como bien decías tú recién, en el sentido de que sin la renta no eran negocios que pudiesen rendir. Estoy en lo correcto en el fondo porque me da la impresión de que en el fondo
al parecer hay una especie de incapacidad estructural también de poder hacer que la apropiación de esta riqueza se pueda convertir en una industria manufacturera que le dé como sustentabilidad al aumento del bienestar social, digamos. Hay una... Sí, ahí, perdón, termino con algo ahí. No, Ahí hay una forma de pensarlo también, es verlo en términos del conjunto de América del Sur, ¿no? O sea, esto que le pasa a Venezuela, podemos ir viéndolo en etapas que viene pasándole a toda América del Sur, ¿no? Podríamos también verlo en otros países petroleros, pero podemos concentrarnos en América del Sur. La crisis de la década del 70 ¿sí? Pone un límite a los procesos de industrialización más acotados, más chicos, sobre todo el eje de América del Sur del Pacífico, ¿no? En Chile, en Perú, con mucho menor desarrollo industrial, Chile bastante, pero también entra en su crisis. En ese eje del Pacífico se produce un proceso de transformación mucho más acelerada, de crisis mucho más grande del sector industrial y de una integración a través del libre comercio que transforma, no deja de ser la renta de la tierra, lo principal en estos países, pero transforma la forma de apropiarlo. Mediado por la represión, mediado por los golpes militares, que también hubo en el otro eje, pero que va mostrando que el desarrollo industrial como forma de apropiar la renta va quedando atrás y va quedando acotado. ¿A quiénes va quedando acotado? Básicamente a Brasil, a Argentina y en tercer lugar a Venezuela. Ese proceso que se da en los 70 en el eje del Pacífico se termina dando en los 90 y 2000 en Venezuela. La diferencia es que en los 2000 no se hace en un contexto de crisis y de escasez y abiertamente represivo, como se dio con las dictaduras militares de Pinochet o con las transformaciones que veníamos charlando, sino que se da en un contexto de auge. Y eso es lo que genera un proceso, digamos, contradictorio y complejo, que es, se está desarmando lo que ocurrió en la década del 70 en Chile, para poner un ejemplo, pero se está produciendo con aumento de las importaciones, con aumento del consumo, con la capacidad del Estado de poder sostener salarios más altos, mejoras sociales, pero todo ese proceso se está dando el proceso de apropiación a través de la industria. Y eso sí es el resultado de una transformación global, de un cambio a nivel global, donde la distancia productiva por las transformaciones tecnológicas de la década del 70, la nueva automatización del trabajo, hace que, salvo en Brasil y Argentina, que todavía por su escala de mercado, por la forma de apropiación de renta, pueden sostener a través del Mercosur cierto proteccionismo y cierta industria, mercado internista y no abierta a través del libre comercio, todos están yendo al libre comercio. Y de hecho, el chavismo fue una forma, digamos, entre comillas, socialista, aunque entendemos socialismo no como una superación del capitalismo, sino mediada por el Estado de ir hacia el libre comercio. El problema es que cuando cae la renta, eso muestra que esa población que no está ocupada, que no tiene capacidad productiva, se expresa como sobrante para el capital. El capital ya ni siquiera quiere explotarla. En Venezuela, ahí, a diferencia de en otros países de América Latina, en Venezuela hay una tradición de estudio de la renta de la tierra petrolera. Y eso tuvo una expresión política histórica que es el llamado nacionalismo petrolero. ¿Y qué pasa? El nacionalismo petrolero históricamente denuncia que el problema es que el Estado malgasta la renta, por decirlo de manera burda, y que en realidad esa renta debería estar puesta en industrializar el país. Y que el problema es que el Estado, que ni siquiera el Estado, que los gobiernos, los administradores de la renta, en lugar de hacer una cosa, hacen la otra. Y eso nosotros tenemos una discusión abierta con la historia del nacionalismo petrolero venezolano sobre la base de que uno no dan cuenta de cuál es el rol que tiene el Estado en este proceso. El Estado no centraliza la renta para repartirla por el otro lado, centraliza la renta para sostener algo y tiene que sostenerlo no a pesar de que es improductivo, sino precisamente porque es improductivo, precisamente porque tiene una productividad del trabajo atrasada. Es su trabajo,
de manera provocadora uno diría, bueno, pero ustedes creen que hay una industrialización posible que no se hizo. No, esta es la industrialización que existe materialmente posible. Esta es la forma en que industrializa Venezuela. Venezuela, cuando industrializó, no industrializó hacia el aumento general de las capacidades productivas para el mercado mundial. Centralizó y distribuyó renta en un proceso donde los capitales que se instalaron en Venezuela tenían ya de partida una productividad del trabajo más baja. Entonces, esta es la forma como ocurre la industrialización. ¿Y qué pasa? Cuando eso se agota por los procesos mundiales que mencionó Juan, después la magnitud de renta que se necesita para sostener eso, aún con los precios subiendo, se hacen insostenibles. Y el chavismo lo que empieza a hacer es no centralizar renta para distribuirla sobre la base de continuar o ampliar este proceso, sino de sostener lo poco que hay sobre la base de que la productividad del trabajo sigue cayendo y sigue desconfigurándose. Una cuestión de esto de se podría haber usado la renta para algo diferente, es que la renta, como es un ingreso extraordinario, parece que está puesto a voluntad, ¿no? Claro. Como que cualquiera puede hacer lo que quiera. Si la usamos bien, nos desarrollamos, si la usamos mal, la dilapidamos. Pero esa renta que los capitales mundiales pagan cuando importan petróleo, después para recuperarla compiten y está mediado por la formación de la tasa de ganancia, por la competencia, por la productividad. Y entonces no es que el Estado hace lo que quiere. La forma de apropiarla a través de la industria protegida es la más potente de todas. ¿Por qué? Porque en general es tecnología obsoleta que los países producen, los países que importan petróleo, los países centrales producen, exportan como si fuese nueva, y entonces algo que no vale nada en su casa matriz obtiene una rentabilidad normal, pero si esa maquinaria valiese algo, pero como no vale nada es casi una rentabilidad infinita. Mientras puedan sostener un proceso de industrialización, la industrialización no es en contra del imperialismo, de hecho está motorizada por la inversión extranjera directa, por la importación de capital de esas propias potencias que habían comprado el petróleo, sino que es una forma de recuperar la renta y los capitales de todo el mundo. En Venezuela había inversión automotriz de todo el mundo, inversión siderúrgica de todo el mundo, inversión en alimenticias de todo el mundo. No era un proceso de capitales nacionales, sino de capitales compitiendo por aplicar la renta, que ellos mismos van entrando en crisis a medida que va la productividad cada vez más lejana e intentan sostenerlo, porque es un negocio gigante poder abastecer un mercado interno protegido con tecnología que no les cuesta nada. Cuando eso se agota, no es porque se tomaron malas decisiones, sino que las malas decisiones son la forma que tiene ese proceso de acumulación. Y la vamos a ver en un montón de países que tienen renta de la tierra. El punto es, cuando se agotó, el punto, para mí por eso marcaba esto, no se agotó en un contexto de escasez, se agotó en un contexto de abundancia, lo cual lo hace complejo. Pero es una abundancia de renta. La combinación de que cuando cae el precio del petróleo se combina la inviabilidad del proceso de acumulación a través de la industria con la escasez por la caída del petróleo, y ahí entonces el mismo proceso político cambia de un proceso político, digamos, donde la clase obrera consigue mejoras, aunque se está expresando como población que no encarna un proceso de desarrollo industrial y de capacidad tecnológica, pero conseguía mejoras, a un proceso en el cual ya no solo es la misma centralidad política, el mismo apoyo militar, se vuelven para atacar y para profundizar la caída de salario, para expulsar población sobrante, para impedir que esa población, digamos, mostrando la incapacidad de poder de esa población sobrevivir en estas condiciones. Y esta condición de sobrante que empieza a manifestarse en la clase obrera venezolana, no es que se manifiesta plenamente después de que colapsan los precios del petróleo en finales de 2014 y 2015. Pero yo por lo menos quiero ser enfático en que los salarios en Venezuela, la incapacidad de la clase obrera venezolana de sostener el valor de la fuerza de trabajo no colapsa, y los salarios vienen cayendo desde 2007. O sea,
desde 2007 hasta 2015, el salario medio de los asalariados en Venezuela cayó a los mismos niveles que tenían en el 96. No había sanciones, no había, los precios del petróleo estaban altos, y aún así el salario te cae y el salario medio termina a los niveles de justamente aquella crisis que fue la que originó el auge y la organización del movimiento político, del chavismo como movimiento político. Y eso no es menor, porque habla de para qué y de qué formas se estaba fluyendo la renta y hacia dónde estaba fluyendo. Porque mientras esto pasaba, mientras estos salarios caían, las tasas de ganancia seguían siendo mayores que las tasas de ganancia de los capitales industriales de Estados Unidos. Seguían siendo una tasa de ganancia bastante elevada, mayor que lo que uno diría es la ganancia normal para estos capitales no petroleros, y sumado a eso, bueno, un proceso enorme, el más grande de nuestra historia, de fuga de capital y de endeudamiento externo. Eso da muestra de lo que, de que este agotarse de la forma como se apropiaba y reapropiaba la renta históricamente, no es que entró en crisis el día que cayeron los precios. Ya venía en crisis, ya venía mostrando, y el chavismo había sido el vehículo en esta segunda etapa, en su etapa socialista, de la destrucción progresiva no solo de estos capitales, sino de las propias condiciones de vida de la reproducción de la clase obrera en su forma normal, aumentando el sostenimiento de la misma como población sobrante. Por eso, para ponerlo como un ejemplo concreto y bien ilustrativo, mientras que el chavismo aumentaba, por ejemplo, las misiones barrio adentro para hacer pequeños módulos de sostenimiento de ambulatorio en los barrios pobres, el sistema de salud pública venía en detrimento. Es decir, tú tenías un sistema de salud pública funcional que empieza cada vez a ser menos funcional, pero enmascarado sobre la base de que había otra cosa paralela que medio que te estaba sosteniendo lo más básico, el nivel más bajo de mínimo de salud en las zonas más precarizadas. Pero la trascendencia es esta, lo que se estaba demoliendo era una capacidad más general, más universal de reproducir la salud de la clase obrera venezolana. Sí, muy interesante lo que me señalan. En ese sentido, ¿cómo fue variando también la estructura interna de las clases sociales en Venezuela? Digamos, porque, bueno, cuando uno habla de revolución, entre comillas, obviamente es sin entrar ampliamente, digamos, en la discusión del concepto, se habla mucho de cómo ciertas clases sociales son desplazadas o transformadas. ¿Qué pasó con la burguesía venezolana digamos, en estos años de chavismo, en que hubo una mayor concentración de capital y que hubo mucha destrucción también de capacidades productivas? Bueno, con la clase obrera de alguna forma tenemos alguna aproximación de lo que pasó, digamos, con la enorme migración que hubo. Sin embargo, me gustaría que si ustedes pudiesen hacer un comentario al respecto de eso. Le toca a Juan hablar primero. Sí, cuando uno va a ver las relaciones sociales, ¿no? Las clases, está claro que cuando uno piensa en revolución, piensa en un proceso de transformación de la propiedad, ¿no? Allá si uno puede plantearse o no si es socialismo la expropiación de la burguesía, cuando uno mira los procesos revolucionarios, no sé, de Rusia, de Cuba, de Vietnam, de China, uno se enfrenta, eso es lo que llamamos el socialismo del siglo XX, a una concentración de la propiedad de la tierra, una concentración de la propiedad del capital en manos del Estado, y donde el sujeto político que personifica el capital es la clase obrera, desplazando a la burguesía. Eso no ocurre en Venezuela. Sí hay una mayor centralidad del Estado y de la clase obrera como sujeto político, y en sus diferentes formas, la forma represiva a través del ejército, de los partidos políticos como el PSV, y los diferentes apoyos que tiene en su momento el chavismo, donde la clase obrera ocupa un lugar central en el poder político,
con sus formas ideológicas nacionalistas y de diferentes tipos que hablábamos recién, pero hay una centralidad en la propiedad del petróleo, ¿no? Hay una renegociación con el petróleo que lleva a un paro petrolero, pero es una renegociación para nuevos acuerdos de joint venture, de compartir la producción y la propiedad de los pozos petroleros, o sea, no de la tierra, pero sí del capital que opera esos pozos petroleros. O sea, son renegociaciones, no son una expropiación completa del sector petrolero y una estatización completa. De hecho, está todavía el caso famoso de Chevron, que es que Estados Unidos tiene todavía y mantuvo permanencia constante pese a las sanciones, pese a, no es la única, aparecen otras, pero digo como ejemplo. Pero a su vez, uno lo ve en las grandes alimenticias, son privadas, que quiebre un sector privado no significó una expropiación de la burguesía. Hay algunos lugares en territorios rurales, en crisis, donde hubo algunas expropiaciones parciales, pero en general se expropiaba lo no rentable, ¿no? Aquello que quedaba, que entraba en crisis, se expropiaba, y con lo otro se negociaba. Pero a su vez hubo un gran proceso de apropiación de la renta de la tierra, sobre todo mediado por el tipo de cambio. El tipo de cambio, la manipulación del tipo de cambio se vuelve un aspecto central, y aquellos que accedían al dólar barato hacían una gran diferencia, que conseguían dólar barato oficial y luego importaban y luego tenían una diferencia de precio en el mercado interno que generaba ganancias enormes. Y eso, administrado por el Estado, hizo un negocio muy grande para un sector estatal o paraestatal como los militares, pero a la vez multiplicó toda una burguesía o pequeña burguesía comercial de todo tipo, que en el momento de auge se multiplicó y creció. Vinculado a la vez a la destrucción de lo industrial, fue multiplicándose estos sectores, que luego después van a ser incluso sectores que cuando cae el petróleo y no hay más dólares para este tipo de negocios, van a personificar, por ejemplo, las guarimbas o algunos sectores más combativos, de una mezcla entre clase obrera, pequeña burguesía, vinculado a lo comercial, que van a salir muy violentamente a la calle, pero a la vez van a ser muy impotentes, porque su capacidad política dependía de aquello que está en crisis. Cuando miramos la clase obrera tradicional, industrial, va a entrar en crisis. Esto va a implicar una crisis muy fuerte de los sindicatos, una pérdida de capacidad política, de capacidad de hacer paros, de capacidad de mantener la centralidad política. Y va a crecer mucho la población vinculada en forma directa al Estado, a través del empleo público, que crece mucho, de los planes sociales presentados no como planes sociales, sino como formas de poder territorial, pero que en realidad son sostenidas con transferencias estatales y por cuales dependen del Estado para seguir operando. Entonces, esto que llamamos población sobrante es población sobrante para el capital. No es que nosotros decimos que sobra esa población, sino que el capital no puede explotarla en condiciones normales. Va llevando una pérdida de fuerza de las organizaciones tradicionales, sindicales, de la clase obrera, y va generando unas formas de vinculación paraestatal, en donde el conseguir algo del Estado implica una relación política con ese Estado de defensa, pero al mismo tiempo de crisis, porque el Estado ya no alcanza para sostener esas relaciones, y entonces va transformando las formas de vinculación política de la propia clase obrera, con una crisis muy fuerte del sindicalismo, una crisis fuerte de partidos políticos que puedan ser autónomos del Estado, que puedan plantearse una relación política desde la clase obrera en crisis intrínseca al Estado. Entonces la izquierda va viéndose reducida a sectores que se integran al Estado, y sectores que quienes no se integran al Estado no logran tener fuerza, pero desde los partidos que representan a la clase capitalista también va habiendo una crisis, porque la fortaleza está dada en acceder a estos dólares a través del comercio, a vincularse con el Estado, y aquellos que van quedando fuera de ese reparto cuando cae la renta petrolera no logran tener la fuerza, aunque puedan tener el apoyo popular, aunque puedan tener los votos, no logran tener la fuerza para imponerse a el Estado y su negociación con capitales extranjeros, una fuerte presencia de China, relaciones con Estados Unidos, vínculos con Rusia, un aparato militar que va creciendo, y entonces quienes no acceden a ese vínculo no tienen la fuerza política para desplazarlo. No, y al mismo tiempo, ese aparato estatal progresivamente empieza a volverse cada vez más centralizado a través del aparato represivo militar policial, y cada vez menos sostenido a través de formas civiles o formas de la sociedad civil
organizada, bueno, tradicionalmente como Venezuela operó, por lo menos desde la caída de la última dictadura cívico-militar. Yo creo que allí hay que tener en cuenta que por el propio... a ver, lo pongo de esta manera, más sencilla. Yo en estos días estaba discutiendo con gente que, bueno, que siente cierto aprecio por la historia y por el proyecto político del chavismo, que vienen y te hablan de la comuna y como el gran proyecto de eso, y lo consideran una forma de subjetividad transformadora que ocurrió durante el chavismo. Pero si uno va a ver qué pasó con la clase obrera durante este periodo, uno lo que ve es que el crecimiento de este sujeto comunal, cooperativo, etcétera, impulsado por el chavismo, sobre todo las cooperativas en un primer momento y después más abiertamente como las comunas productivas y eso, es una porción ínfima de la clase obrera. De hecho, en 2018 eran como 27,000 personas que trabajaban en lo que el propio Estado denominó en sus estadísticas economía comunal. El verdadero sujeto que emerge es el cuentapropista en Venezuela. Es decir, esta fragmentación de los capitales y esta expansión de la pequeña burguesía que ocurre por esta propia crisis, por esto que entra en crisis, por la crisis de la ICI, redunda no solo en una clase, en una porción de la clase obrera que ya es impotente porque todavía sigue atada a estos capitales que están entrando en crisis, otra porción que está atada de manera directa con el Estado como empleador, sino que prolifera cada vez más una clase obrera precarizada cuyo único capacidad de sustento es, entrar dentro de formas precarias de venta encubierta de su fuerza de trabajo bajo la forma del cuentapropismo. Y esa es la verdadera transformación, o por lo menos la transformación más importante que uno puede ver dentro de eso. Y es curioso porque uno ve ahorita los procesos y este auge de la ultraderecha que tanto se menciona, cómo las figuras más, digamos, resonantes que analizan este proceso ponen a la precariedad, al aumento de la precariedad laboral como su fundamento, pero son incapaces de darse cuenta que esto ya venía pasando y que venía pasando no por derecha, sino por izquierda. Y esto venía pasando gestionado por la forma de la izquierda latinoamericana, la forma política general de la izquierda latinoamericana, el faro de esa izquierda que fue el chavismo, pero también venía pasando en otros procesos nacionales que fueron los vehículos para el aumento de esta y la contención de estas formas cada vez más precarias laborales. Entonces, uno ve que estos... Cuando mencionan este auge y estas consecuencias, ¿no?, de la base social de la ultraderecha, obvian el proceso y quienes sirvieron como vehículo político de ese proceso para que se llegara a ese punto. Sí, bueno, respecto a eso último, claro, es interesante lo que señalas porque, bueno, acá en Chile, digamos, es demasiado claro, por lo menos, que que Kast, digamos, presidente recién electo, es muy el producto de todos los fracasos del progresismo del gobierno de Boric, digamos, del que está saliente ahora. Y creo que de alguna forma, digamos, con hitos y procesos y tiempos súper distintos, no deja de ser parecido el proceso, digamos. Y lo otro que me llama la atención, que hablaste como del auge del cuentapropismo como una forma de sustento, digamos, de las personas. Y es interesante porque eso se ve incluso dentro de la migración venezolana en el resto de América Latina. O sea, los venezolanos en América Latina, acá en Chile, bueno, en todos los países donde están masivamente, se desempeñan en buena parte como cuentapropistas también. Sí. Es que de hecho la forma en que se gestiona la crisis, al no poder, bueno, directamente hacerlo a través del componente represivo por la magnitud de la crisis, lo que termina pasando es que la población sobrante migramos, terminamos yéndonos. Y terminamos yéndonos a países que a su vez están en crisis porque esto es un problema regional. Y ese problema regional lo que demuestra es que, bueno, la consecuencia que tiene es que aumenta la competencia entre la clase obrera, y ese aumento de la competencia genera aún más
la proliferación de estos espacios precarios donde el venezolano que migra, con sus excepciones, no encuentra una cabida dentro del mercado laboral tradicional, sino que tiene que velar por lo que encuentra. Y ahí tú tienes, bueno, ingenieros trabajando de Uber, maestros docentes trabajando de Rappi, etcétera, y son gente que con el auge de la renta pensábamos que teníamos cabida, que el capital requería de nuestra fuerza laboral, y con la caída nos quedamos, se nos mostró muy brutalmente, muy violentamente, que no, con sus excepciones, ¿no? Claro. Claro, sí. Sí, bueno, un poco cambiando un poquito el foco, en todo este proceso, ¿cómo ha sido la relación de Venezuela con las comillas grandes potencias en este proceso? Ustedes han dicho algunas cosas, pero claro, entendiendo que más allá de las declaraciones y las inclinaciones políticas, las relaciones comerciales han sido bastante variadas. Algo mencionó Juan, por ejemplo, respecto al tema de la presencia de Chevron, por ejemplo, en Venezuela, y que eso también ha tenido distintos impactos políticos internos. O sea, por ejemplo, también visto desde otro lado, digamos, la oposición venezolana habla mucho de que hay una intervención de China, de Irán, de Rusia, que en realidad es como lo mismo, pero con otros países, que es lo que pasaba con Estados Unidos. ¿Cómo ven ese proceso más geopolítico, entre comillas, dentro del proceso venezolano? Sí, el primer punto algo que mencioné antes es la renta petrolera la pagan los países que importan petróleo, consumen petróleo más masivamente, o sea, la paga todo el mundo, pero se centraliza y aparece en nodos o núcleos donde los países que más importan petróleo, sus capitales buscan recuperar eso que perdieron. Que perdieron, como dijimos, porque la renta de la tierra implica pagar por algo no producido, que es el petróleo, no, allá de que sacarlo implica trabajo, ahí hay una sangría que buscan recuperar. Pero en esa recuperación no es lineal, ingresa riqueza y aparece una disputa. Entonces, Venezuela aparece mediando en la disputa por esa apropiación de la renta. En ese proceso, la centralidad histórica del vínculo más directo, aunque hubo otras relaciones, porque en Venezuela había inversión de capitales europeos y de otros, de brasileros, de argentinos, si vemos el caso de Techín, es decir, no era solo de Estados Unidos, pero históricamente Venezuela le exportaba petróleo a Estados Unidos. Con una particularidad que cada vez más se especializa Venezuela, sobre todo a partir de los 2000, en el petróleo pesado, que es un petróleo que se destina específicamente para los derivados del petróleo, aunque puede utilizarse para combustible normal, pero asfalto, plásticos, petróleo más de usos industriales, para los cuales Estados Unidos generó toda una refinerías del Golfo de México, específicamente para el petróleo venezolano. O sea, había una relación simbiótica muy fuerte con Estados Unidos, que implicaba que Venezuela importaba gran parte de sus productos de Estados Unidos, que los capitales que le prestaban plata eran de Estados Unidos, y eso generaba una relación directa histórica muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a pasar a los 2000? Con el auge de la renta y la crisis de la industria local, por un lado, los capitales estadounidenses y extranjeros que acumulaban a través de ese proteccionismo, subsidios industriales, empiezan a entrar en crisis, y entonces empieza a perder interés por recuperar la renta por esa vía, porque se va dando cuenta que no se puede. Entonces empieza a haber un conflicto, porque son empresas que se estatizan, que no se les paga o se les paga una parte de la estatización, entonces entran en conflicto con el sector financiero, que era el que sostenía esto, entonces estatizaciones de bancos. Empieza a haber una conflictividad con esos capitales extranjeros que ya no pueden apropiar renta a través del proteccionismo, la industria, las transferencias. A su vez hay una renegociación con el sector petrolero, porque el auge del precio del petróleo hizo que las condiciones de los contratos anteriores se vaya a cambiar, de lo que eran los 90, que eran grandes concesiones a capital privado, porque la renta era baja. Ahora que la renta es alta, en todo el mundo se renegocian los contratos, y en esa renegociación algunos aceptan, como Chevron, otros no, como Exxon, por poner un ejemplo muy fuerte. Entonces hay un conflicto, pero que es un conflicto donde una parte de Estados Unidos negocia y otra parte no. O sea, no es un conflicto homogéneo. Pero sí lo que empieza a pasar es que se empiezan a dirigir exportaciones cada vez más hacia China. Con lo cual, el capital chino personificado en su Estado
quiere también empezar a recuperar en forma directa renta de la tierra. Empieza a prestar plata, empieza a haber inversiones chinas, acotadas, ya no dirigidas a una industrialización, sino en términos de préstamos para, no sé, obras, préstamos para algo de vivienda, comercio, importación de productos chinos, que empieza a desplazar al estadounidense. A su guerra, Estados Unidos, el vínculo con Arabia Saudita. Lo perdimos. Se cortó ahí. Sí, ¿Se cortó? Sí, se Ahí cortó. volví, ¿no? Ahí está, volví. Sí. Estabas hablando de Rusia y la Cierro venta de con armas. Sí, Rusia vende armas. O sea, aparece un vínculo en donde las armas que antes vendía Estados Unidos empieza a venderlas Rusia, así como Arabia Saudita y Estados Unidos tienen un vínculo donde Estados Unidos compra petróleo, pero le vende armas y las armas hay sobreprecios por encima de la tasa de ganancia normal, entonces es una forma de recuperación de renta. Empieza a haber un mercado de armas en esta disputa geopolítica ya no me alineo con Estados Unidos porque tengo otro comprador, porque ya la industria local no me representa un negocio. Empiezo a comprar armas de Rusia, empiezo a importar tecnología iraní. Es decir, empieza a producir un desplazamiento que no es de autonomía nacional abstracta, no es es de diversificación en términos de cómo se apropia el petróleo. En eso empieza a haber un conflicto con Estados Unidos, pero que no, en un primer momento es un conflicto discursivo, porque sigue siendo el principal país que compra, sigue siendo el país importador, y sigue siendo el principal país que emite deuda. Lo que empieza a pasar es que la presencia china y en el momento de crisis empieza a haber un defaulteo de la deuda vinculada a Estados Unidos, un no pagar los juicios en el CIADI por las expropiaciones. Entonces empieza un conflicto más abierto con Estados Unidos, pero a su vez Estados Unidos, que no podía hacer nada frente a ese conflicto porque necesitaba el petróleo venezolano, y entonces era un discurso discursivo, pero que no pasaba a sanciones reales, empieza una transformación. Y con esto cierro mi parte. Que es, eso es un trabajo que hicimos con Manuel, que es que mientras Estados Unidos dependía del petróleo venezolano, no podía, a todas estas transformaciones, en el cual China iba creciendo, donde iba perdiendo peso, donde sus empresas iban siendo desplazadas, donde no se le pagaba la deuda, terminar de romper con Venezuela porque necesitaba ese petróleo. Y es un petróleo pesado, específico para las refinerías estadounidenses. Pero el boom del petróleo trajo una consecuencia, que es, por un lado, Estados Unidos expandió su petróleo liviano a través del fracking. El liviano es el que se usa para el combustible normal, con lo cual ya no necesitaba el combustible liviano de muchos países, y Venezuela es uno de los primeros que deja de comprarle. Pero además, el auge del precio del petróleo puso en producción, expandió mucho la producción del petróleo pesado canadiense. Y cuando ese petróleo pesado empieza a venderse por diferentes condiciones masivamente hacia Estados Unidos, entonces puede en ese momento empezar a establecer un conflicto más violento con Venezuela, de sanciones económicas, de tratar de imponer, por un lado, que no se vaya todo a China, pero a la vez empezar a sancionar por no haberle pagado la deuda, por tener deudas, por haber expropiado empresas. Entonces, lo que pasa es una relación conflictiva, verbal, de la ONU diciendo vos sos el diablo, vos sos lo peor que hay, a sanciones reales. ¿Sí? Entonces, pero con esas sanciones tienen como consecuencia que el único financista, que el único que sostiene el proceso, empieza a ser cada vez más Rusia y China, porque Rusia, a través de los barcos de esto que se llama la FARA, está muy en boga, la flota fantasma, de que van detrás de las sanciones, son los que llevan el petróleo a la India o a Malasia y de ahí van a China, y China es el único que había prestado plata, y entonces empieza a tener un vínculo prioritario donde a China se le pagan las deudas con barriles de petróleo, pero no se le pagan a Estados Unidos. Una cosa a tener en cuenta es que con China arranca con un proceso de préstamos e inversión muy grande, pero después se corta y solo empieza a cobrar en barriles de petróleo sin invertir más. O sea, China no sostiene a Venezuela, sino que estaba cobrando las deudas, y Venezuela estaba priorizando pagarle a China y no a sus mayores acreedores que están en Estados Unidos. Y eso va llevando una tensión muy fuerte. Yo creo que igual hay que hacer una acotación acerca del comportamiento de estos dos, que son
las potencias geopolíticas con mayores intereses en Venezuela, y que tienen que ver con, bueno, el movimiento de la inversión extranjera directa. Hasta 2012, por lo menos, la inversión extranjera directa en Venezuela de estadounidenses creció, tanto manufacturera como total. O sea, se mantuvo en crecimiento. Es decir, aún cuando empezaba un mayor conflicto, todavía se sostenía algo, o Estados Unidos intentaba sostener algo, sobre la base de que aún su inversión extranjera directa en Venezuela daba ganancias extraordinarias. Y eso empieza a colapsar a partir de 2008 con la crisis financiera, pero después con la caída de los precios del petróleo colapsa completamente y se viene abajo, y ya ahí es imposible como sostenerles la inversión extranjera directa a los capitales estadounidenses. Sí empieza a haber a partir de 2004 una cosa interesante, que es el movimiento de parte de la inversión extranjera directa estadounidense de el sector petrolero y manufacturero en general a los holdings. Es decir, ahí aparece la inversión en holdings y la inversión financiera como una parte importante que va agarrando cada vez más terreno en la inversión extranjera estadounidense venezolana. Por otra parte, por distintas razones, es distinto diferenciar qué es inversión extranjera directa y qué es préstamo en China, por la forma como está dado, pero a partir de 2010 empieza una enorme presencia de capital chino entrando a Venezuela a través de, sobre todo, una serie de fondos comunes que tenían como prioridad entrar dentro de o generar algún tipo de industrialización mínima. Esos fondos terminan, los préstamos totales de China a Venezuela entre 2004 y 2016 suma alrededor de 60.000 millones de dólares. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa lo que China tiene que ir a disputar. Pero cuando uno ve cuáles son los proyectos sobre los cuales se realizaron estos préstamos, la mayoría directamente no se terminó. Lo que se expandió fue cierta producción petrolera china, pero que aún así a partir de 2016 dejaron de financiar, sostuvieron mínimamente para garantizar el pago, porque se paga con especias, se paga con barriles de petróleo, y por otra parte, lo poco que hubo fueron una serie de pequeños proyectos de industriales, por ejemplo, de teléfonos, con una compañía que se llama Betel, que hay una compañía que se llama Orinoquia, o una mínima automotriz con una serie de autos como el Orinoco y el Arauca, que para el momento donde se estaban instalando era obvio que por el diferencial cambiario en Venezuela la producción de eso salía muchísimo más cara que la producción de un aparato mucho más moderno y mucho mejor y mucho más necesario en el mercado mundial de lo que salía en Venezuela. Es decir, también hubo un intento de reapropiación de renta a través de alguna forma industrial mínima, pero con un retraso productivo y con una obsolescencia productiva enorme. Y eso terminó colapsando y terminó priorizándose lo único que sí era seguro, que era el pago de la renta a través de las exportaciones petroleras. Y sobre lo que decía Juan acerca de estas transformaciones en el mercado mundial, lo que uno ve es que Venezuela, el petróleo venezolano queda out por dos costados. Por una parte, es muy claro cuando uno ve las importaciones de petróleo venezolano divididas entre petróleos pesados y petróleos livianos medios, que a partir de 2010, es decir, en el auge del shale, los petróleos livianos dejan de ser importados a Estados Unidos. Caen en las exportaciones petroleras livianas venezolanas caen en todo el mundo, pero particularmente se van a pique en Estados Unidos. Y lo que queda sosteniendo justamente a partir de 2009-2010 es un petróleo que cada vez más empieza a quedar out también por la producción canadiense. Es decir, lo que empieza a pasar es que Venezuela se queda sin mercados petroleros. Y su tierra empieza a mostrarse cada vez más como una tierra que el capital ya, a los precios del petróleo colapsados por la sobreproducción petrolera, era imposible sostener esa producción. Y un poco uno diría que las sanciones lo que
son la forma en que el capital estadounidense, el capital total social estadounidense, le indica a porciones de su propio capital petrolero, mira, tú sobras para el capital. Es una forma de forzar al capital petrolero a decirle, mira, no, es que las sanciones, de hecho, las sanciones se imponen sobre los capitales norteamericanos. O sea, las sanciones lo que impiden es que el capital vaya y se siga reproduciendo. Y eso es una indicación de que lo que sobran son las tierras, pero lo que sobra es el capital que explota esas tierras. Sí, eso es muy interesante. O sea, respecto a lo que mencionaron, porque por un lado, y ya empezando ya un poco a cerrar el programa, digamos, por un lado, lo que mencionaba Juan respecto a y bueno, y tú Manuel, respecto a la relación con China, permite entender un poco esta idea más geopolítico-militar de la que se ha hablado, de que de alguna forma, ahora que Estados Unidos capturó a Maduro, digamos, lo haya dejado caer, entre comillas. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Y lo otro, y que todavía como me queda un poco como incógnita respecto en lo que ustedes dicen, es por qué Estados Unidos tiene esta necesidad de volver a incidir políticamente en Venezuela, digamos, o sea, digamos, porque ya le dijo a sus capitales, ustedes sobran, digamos, es un proceso que ya, por lo que entiendo, ya es. Sin embargo, ahora viene esta intervención política más fuerte y también viene esta idea de que, por lo menos por lo que se dice, digamos, las declaraciones de Donald Trump, de que Estados Unidos quiere controlar las explotaciones de petróleo venezolano e incluso quiere hacer inversiones millonarias en nuevas refinerías, etcétera. Entonces, quería preguntarle un poco eso, si ustedes creen que parte de lo que pasó con China tiene que ver con esta relación comercial que ya se venía como debilitando de solo cobro de la renta en barriles de petróleo, y también cómo ven la acción que emprendió Estados Unidos ahora, digamos. Bueno, Bien, Manuel. vale. Bueno, yo creo allí hay varias cosas y está todo en caliente, se entiende. Sí, es un pantallazo sí. impresionista de la situación. Sí. Yo lo que veo es que hay distintos intereses que pueden llevar a la necesidad de esta intervención. Por una parte está lo que venía diciendo Juan acerca de el asunto de Venezuela como acreedor mundial, ¿no? Estamos hablando de lo que denominan algunos como el mayor default soberano del planeta. Entonces, Venezuela debe como 170 mil millones de dólares, una cosa así. Le pagaba a China, no le pagaba a los estadounidenses. La mayoría de esa deuda, más o menos el equivalente a lo que China prestó, Venezuela se lo debe a bonistas en Estados Unidos. Entonces, allá hay un interés en su forma concreta de avanzar sobre eso. Pero también, como en el contenido, yo me pregunto, de nuevo, hay que mirar el mercado petrolero mundial, hay que mirar qué está pasando, y lo que uno ve, por lo menos, o hay señales de que algo puede estar pasando, es que con los precios actuales, cada vez se hace más difícil la producción de shale. Cada vez se hace más cuesta arriba, cada vez el shale, por sus procesos técnicos, el shale tight oil, y hago esa distinción porque a veces shale es traducido como esquisto, que no es exactamente, o sea, en Estados Unidos es la misma palabra, pero no es exactamente lo mismo el petróleo de esquisto que el petróleo que produce Estados Unidos. Necesita de precios altos y los precios vienen cayendo brutalmente desde hace un montón de tiempo, y tal vez hay una necesidad de abandonar los pozos de petróleo no convencional y buscar los pozos de petróleo mejores. Y allí todavía hay una incógnita, una pregunta bueno, ¿qué pasó con los pozos de petróleo livianos que por estas transformaciones que hubo dejaron de producir en Venezuela? Y tal vez un interés en reabrir esos pozos. De hecho, una de las explotaciones petroleras que tiene Chevron en Venezuela está en esos pozos. Una, quizás dos. Lo que pasa es que esa segunda
como que no aparece con claridad si realmente es una explotación petrolera en el lago de Maracaibo, porque si uno busca dónde está, Chevron dice que en el lago de Maracaibo, pero después Venezuela dice que en la faja petrolífera de Orinoco, así que aparece allí como rara en los registros, que es Petroindependencia, creo. Puedo estar equivocado, no estoy acordándome del nombre. Petroindependencia, que es la empresa mixta, una de las empresas mixtas que opera Chevron. Si tú te metes en la página de Chevron, aparece como que opera en el lago de Maracaibo, que es donde están los pozos mejores. Si es así, Chevron tendría 2 campos petroleros explotados donde hay petróleo liviano. Por otra parte, si uno ve el movimiento de una compañía que no está en Venezuela, Exxon, no es que Exxon ha dejado de producir petróleo. De hecho, a partir de 2015, de 2014-2015, Exxon abre un megaproyecto de petróleo offshore liviano en Guyana. Y eso desencadena una serie de conflictos, una intención cada vez más tensa y bélica entre Venezuela y Guyana, porque ese proceso offshore, que de paso Exxon lo hace con China, porque la otra parte de ese proyecto lo tiene la CNOOC, está en aguas que Venezuela reclama como propias porque están en el Esequibo. Y solo por poner una intriga sin nada, es bastante curioso que el famoso decreto Obama de marzo de 2015 es de hecho sancionado, la orden ejecutiva es sancionada en medio del auge de este conflicto. O sea, desde diciembre de 2014 Venezuela venía acusando a Chevron y exigiéndole que se desista, y Guyana venía respondiendo: estás interfiriendo con el desarrollo de Guyana, nosotros somos un país pobre, ustedes no. Básicamente hablando en Venezuela en términos como si Venezuela fuera el país imperialista en esa relación, diciendo, y con justa razón, porque realmente Guyana es un país mucho más pequeño y mucho más pobre que Venezuela. Y que en medio de ese conflicto de repente empiecen a surgir estas cosas es indicativo. Pero bueno, el punto es, sigue habiendo exploración y expansión hacia megaproyectos de petróleos mejores. Entonces eso siembra la duda acerca de, a lo mejor hay una necesidad del capital de cerrar los pozos no convencionales, por lo menos parcialmente, y ir hacia reabrir pozos mejores por el movimiento de los precios del petróleo, que en realidad el movimiento de la competencia en crisis del capital por abrir y cerrar tierras petroleras, por ponerlas y sacarlas de producción. Y por otro lado, bueno, también queda ver qué pasa con esto en países como Canadá, que también su producción depende de altos precios petroleros. Y lo que uno puede ver es que aún con la información que uno tiene, pareciera que aún cuando los petróleos de las arenas bituminosas canadienses son bastante costosos de producir, siguen siendo menos costosos que los petróleos de la faja petrolífera de Orinoco. Y de hecho, lo que importa a Canadá, a Estados Unidos, de petróleos pesados, es de mucho mejor calidad que lo que tiene Venezuela. Así que ahí me parece que esa tensión sigue existiendo. Sí, me parece que digamos, para pensar los últimos más, la coyuntura y lo más inmediato de este conflicto global, histórico, por la recuperación de la renta y las formas que va transformándose, hay que tomar en cuenta una serie de transformaciones a nivel global, de así como marcamos que la década del 70 implicó un cambio muy fuerte en la productividad del trabajo y que sacó a los procesos de industrialización por sustitución de importaciones en el eje del Pacífico, pero mantuvo y logró reproducirse en Argentina, Brasil, en parte en Venezuela. El fin del proceso apropiada por un montón de capitales industriales, con la migración venezolana, con la reducción del capital en Venezuela, lo que empieza a pasar es que ya no hay tantos disputando esa renta petrolera, con lo cual también hay un punto en el cual, no habiendo todos estos competidores por quedarse con parte de la renta petrolera, ya no funcionando la apropiación de la renta petrolera a través del mercado interno, habiendo en punto desmantelado eso, hay que hablar de una de las mayores migraciones, al menos de la región,
reduce mucho la población, empiezan a llegar incluso divisas por las remesas, entonces parte de la población se sostiene por procesos de acumulación de otros países. Pero además estamos viendo un proceso por el cual la nueva tecnología, el nuevo salto tecnológico, está poniendo en evidencia una sobreproducción a nivel global muy fuerte, una crisis global muy fuerte, en donde los choques nacionales son cada vez más agudos. Estados Unidos claramente se está preparando para algo bélico más grande, esa tensión propia del capitalismo, que en las crisis de sobreproducción aparece el elemento bélico, la necesidad de destruir al otro porque yo produzco más de lo mismo, y ya no se resuelve en una relación de integración como aparecía la globalización, donde las cadenas globales de valor y todo se integraba, sino una competencia por quién tiene chips, una competencia por quién tiene, digamos, la inteligencia artificial, una capacidad productiva que de haber un cambio tecnológico muy fuerte implica una masa de población sobrante enorme. Todo eso latente va haciendo que la migración empiece a ser un problema mucho más serio de lo que era antes. Ya no es un proceso expansivo donde necesita fuerza de trabajo, sino donde está expulsando fuerza de trabajo cada uno de los países, con lo cual ya no es solo el petróleo lo que está en juego, sino el petróleo es un síntoma, así como la crisis del 70 se conoce como crisis del petróleo. Bueno, esto es un síntoma, no es la causa. Y en ese proceso hay que ver que Estados Unidos tiene una relación contradictoria con el petróleo, que es que necesita petróleo caro para tener autoabastecimiento del petróleo y para sus propios terratenientes y capitales petroleros que operan en Estados Unidos, pero necesita petróleo barato por el sector industrial. Y entonces, en esa relación es una relación conflictiva hacia el interior de Estados Unidos. No hay homogeneidad en Estados Unidos sobre cómo actuar frente a los países petroleros. Y lo de Venezuela se da en un proceso de un conflicto creciente con Rusia, que es un país productor de petróleo y de gas, de presionarlo por resolver el conflicto con Ucrania, pero resolver el conflicto con Ucrania implicaría que el gas empiece a fluir a Europa y gran parte de la expansión estadounidense es vendiéndole gas licuado a Europa, con lo cual hay que ver si ese conflicto está buscando resolverlo o que no se resuelva. Un enfrentamiento con Rusia creciente, por más que vayan negociaciones, se están empezando a impedir que los barcos rusos circulen con petróleo por todo el mundo, se les frenó mucho más las exportaciones de petróleo. Entonces eso va a ir una presión de que suba el precio del petróleo. El conflicto con Irán hace que crezca tensión para que suba el precio del petróleo, con lo cual en un punto, lo de Venezuela entra en un panorama más general de sobreproducción mundial, de conflictividad mundial, pero parece que el punto interesante con Venezuela es cuando uno mira las intervenciones militares en países petroleros como Irak, como Libia, donde, bueno, no interviene directamente, pero interviene, digamos, en todo un conflicto con Europa. No, se nos fue. Vamos a la situación de Ucrania. Disculpen, ¿eh? Sí, no está ahí. Ahí volví. Sí. No, todavía no. Toda esta conflictividad global, digo, no puedo. ¿Ahí sí? Sí. Sí, ahí sí. Sí. Esta conflictividad global entra a Venezuela. El punto inmediato es, en general, las guerras por el petróleo, la consecuencia que tuvieron a nivel global ha sido sacar países de producción, hacer subir el precio del petróleo, y luego vuelven a la producción, pero de una forma mucho más fragmentada, con presencia de capitales chinos, europeos en Irak, una fragmentación mucho mayor en Libia, el caso incluso de ISIS en Medio Oriente, interviniendo y tomando pozos petroleros. Entonces, las guerras en general no son para expandir la capacidad petrolera inmediatamente, ¿no? No es el resultado inmediato. De hecho, si en Venezuela se quería expandir la capacidad petrolera inmediatamente, se podían levantar las sanciones, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que uno puede decir, bueno, no hace falta destruir un país para sacar más petróleo. Lo que uno está viendo en Venezuela es bastante negociado, ¿no? Lo cual hace un carácter bastante diferente, más allá que una agresión fuerte, un ataque fuerte, donde hay muertos, donde destruyó capacidad militar y capacidad incluso científica, se destruyó un laboratorio científico, creo, el más importante que tenía Venezuela. Hay una búsqueda de un ataque, hay esto que planteaba Manuel, una injerencia sobre la soberanía, pero rápidamente hay una negociación muy veloz, por el cual los que mantienen el gobierno son la misma estructura militar, el mismo aparato represivo, la misma personal político,
que negocia y participa del proceso de negociación en torno a, incluso denunciando barcos que salieron de Venezuela, de gente vinculada al propio gobierno venezolano y que son denunciados como un robo y que piden que Estados Unidos intervenga, y se le empieza a empezar a pagar en barriles a Estados Unidos. Con lo cual, uno lo que ve ahí es, en principio, un desplazamiento de China, un desplazamiento, al menos en el pago de barriles, no en el comercio, pero sí en el pago de barriles, de China, de Rusia por el lado militar. O sea, todas estas armas que vendió Rusia no son utilizadas y son, digamos, destruidas lo poco que había, aunque alguna parte se resguardó, pero no se va a un enfrentamiento bélico de destrucción de un país, sino de intentar tomar el control, ¿no? Es como bastante diferente a lo que venía ocurriendo en las intervenciones como fue Irak o fue Libia. Y en ese punto, digamos, lo que sí aparece es que el chavismo, las formas político-militares de lo que fue el chavismo sin Maduro, aparece como un interlocutor válido porque controla lo que quieren controlar ellos, ¿no? A diferencia de otros espacios nacionales donde se desmantela esto y se busca cierto, digamos, el resultado es un caos, donde cae la producción petrolera, donde aparecen grupos locales hasta que se vuelve a centralizar el poder del Estado. En Irak pasan décadas, en el caso de Libia todavía hoy entra una cosa cíclica donde se logra restablecer pero no se restablece. En Venezuela el chavismo aparece como con la capacidad represiva, la capacidad militar y de controlar, más allá de la emergencia de sectores en la frontera con Colombia, de narcotráfico, de minería ilegal, el crecimiento de las bandas delincuenciales a través de las cárceles, sigue controlando el corazón productivo del petróleo del Estado y aparece como un interlocutor con el cual se negocia. Entonces, por eso esta situación de un ataque, pero ataque quirúrgico, un ataque que parece ser que sin defensas, pero que se destruye algo, esa relación contradictoria, muy rápidamente da una relación donde ayer digamos, hablaron como pares, digamos, la presidenta venezolana, digamos, y Trump. Sí. Bueno, quiero agradecer mucho perdón, no sé si querían decir algo más. Quería cerrar, ya por en honor de mi parte creo que estamos. Ya. Sí, no, bueno, como decía, le quería mucho agradecer a ustedes, Manuel y Juan, por habernos dado esta entrevista en Contrastes. Esperamos que también haya sido satisfactoria para ustedes. Nosotros vamos a seguir emitiendo capítulos acá en Radio Mapa. Los invitamos a seguir las redes. Bueno, esperamos que además ustedes son los primeros invitados internacionales que entrevistamos en el programa, así que esperamos que con esto también, de repente, si nos ayudan a difundir un poquito cuando salga publicada la entrevista, puedan también difundirla y así tener un alcance un poquito más internacional. Así que le agradezco mucho, espero que le vaya muy bien en todo, especialmente en estas investigaciones que me parecen muy interesantes y que clarifican bastantes cosas de lo que estamos viviendo actualmente. Así que nada, pues agradecerles mucho a ustedes y espero que estén muy bien. Y también le aprovecho para mandar un saludo a Gabriel Rivas, que fue el que me dio contacto para verlo a ustedes. Saludito por acá también. Sí. Chao, muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, querido. Con el proyecto. Chao. Sí, ahí les mando después el vínculo para que tengan acceso a la entrevista. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Cuídate.